¿Qué tal? Muy feliz día tengan todos ustedes. Caltona, Tlapohuía, Ser de Anáhuac, les da la bienvenida a esta lectura del Tonali número 84. Es el programa 436 y corresponde a Chicuase Cuetzpalin, 6 lagartija. Bueno, es un Tonali muy interesante, pues Cuetzpalin es la evidencia de que el anhelo de fusión es posible. Los colores que ella trae en su cuerpo representan eso precisamente. El verde, que alude a la vida, al frío, al jade, y el rojo a la sangre, el calor, el tona. Así que con esa energía y con ese tona que hoy nos acompaña, vamos a recibir con mucho agrado a los que nos estén viendo por Facebook, a los que nos verán en diferido por YouTube, a los que estén en nuestra sala de Zoom y a mis compañeros, que saludo con mucho cariño. ¿Qué tal, Rolando? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos, buenos días Lili, buenos días Gerardo, gusto estar aquí. Igualmente un placer verte. Y bueno, nuestro Tlacuilo ya nos ha preparado las imágenes. Y bueno, pues son un deleite estas imágenes que él con su talento elabora. Bienvenido, Tlacuilo, y tienes el micrófono. ¿Qué tal, Lili? Muchas gracias, muy buenos días. ¿Qué tal, Rolando? Buenos días. Buenos días. Muy bien, pues vamos a iniciar comentando la imagen de Trecena, o más bien ubicándonos, ubicando la coordenada actual dentro de este formato de la Trecena. Y bueno, pues hay que comentar que estamos en la Trecena Sequiahuitl, la Trecena que iniciamos apenas hace 5 Tonaltin, y que bueno, pues en esta ocasión vamos a comentar la sexta posición, el sexto glifo que corresponde a la secuencia de esta trecena 1, lluvia, sequía, huitl. Vamos a ubicarle exactamente, estamos aquí. Aquí pueden ver el cuadrante de color azul que indica la coordenada actual. Chicuase Cuetzpalin, 6 lagartija. Y bien, recordarles que la trecena está patrocinada por el señor Tlaloc, el señor de la tormenta, del trueno, de la lluvia, y el dueño, el señor de los cerros. Entonces, para toda la información detallada de esta trecena, los invito a que busquen nuestra programa de lectura de imagen de trecena, que ya está colocado en YouTube y en Facebook para que lo puedan consultar. Pero vamos a centrarnos entonces particularmente en la coordenada actual, Chicuase Cuetzpalin. Vamos a ver el Tonalámatl revitalizado de la Moshli Borgia, y vamos a ver dónde nos encontramos en este formato, en esta secuencia. Nos encontramos exactamente aquí, ¿sí? Estamos en las correspondiente a las láminas 5 y 6 del Tonalámatl. Sabemos que son 8 las que corresponden al Tonalámatl. Bueno, la quinta y sexta corresponden a las láminas que nos están mostrando y desplegando las trecenas del poniente. Y en este caso estamos en una que es Sequiahuitl, y estamos en la sexta posición para conformar la coordenada Chicuase Cuetzpalin. Además de la coordenada y de todo lo que confluye en ella, vamos a comentar también las imágenes de pronóstico, que son las que están rematando la columna arriba y abajo, y que nos van a ayudar también a complementar nuestra lectura. Bien, pues vamos a describir el glifo y el numeral, que son los elementos principales con los que se reconoce el tonali y que nos dan la pauta para saber cuáles númenes, qué acompañamientos y qué características va a aportar este tonali. Chicuase Cuetzpalin, 6 lagartija. Lagartija, como ya mencionó Lili, es un glifo muy interesante, es un animalito muy peculiar, y es un animal que prácticamente tiene presencia en todo el mundo. Y bueno, así como en todo el mundo hay diversos tipos de animales, aquí en México los reptiles son muy importantes, y también es uno de esos animalitos que simbólicamente pues los tenemos asociado con el dimorfismo sexual y con la dualidad también. Ya mencionó Lili anteriormente la característica principal del glifo en sí, no del animal, sino del glifo como representación de un
un arquetipo, de un símbolo, en el que tenemos la mitad de su cuerpo del color del jade, la mitad de su cuerpo con textura de reptil, como lo podemos ver en la parte frontal de su cuerpo, y la otra mitad en color rojo. Los colores son opuestos, evidentemente, y los conceptos en sí mismos también lo son. Lo interesante es que en el mismo ser, en el mismo cuerpo, están conviviendo ambas texturas, ambos colores, ambas ideas. Esto hay que mencionarlo porque también una característica peculiar de Quetzalcoatl es ser el único de los 20 glifos del Tonalpohualli que, que aparece siempre e invariablemente de cuerpo completo. Y con siempre quiero decir no solamente a lo largo de la Mox Liborgia, sino también a lo largo de todos los documentos probadamente prehispánicos que conocemos, ¿sí? Todos ellos, siempre que aparece Quetzalcoatl, lo hace de cuerpo completo. Por ejemplo, también en la Mox Liborgia, como ustedes pueden observar aquí, también Coatl, la serpiente, que es la que corresponde al Tonali de mañana, también aparece de cuerpo completo, pero eso es una convención específica de la Mox Liborgia, ya que en los demás documentos vemos la serpiente siempre aparecer solamente mediante su cabeza, al igual que todos los demás animalitos. Pero la que siempre va a aparecer en el Borgia y en todos los documentos de cuerpo entero es Quetzalcoatl, precisamente porque la corporidad, ¿sí? La parte carnal, la parte física del glifo es una de las cosas que se quieren enfatizar. Por eso no va a aparecer la cabecita, aparece el cuerpo completo, porque el cuerpo completo es parte de los conceptos que están alrededor justamente de este glifo. Así que bueno, pues ya mencionamos todos estos detalles, lo cual nos habla de la cercanía conceptual de este glifo, ¿sí? En términos del ser humano y en términos de la sexualidad, porque Quetzalcoatl está asociado por completo casi, y en muchas imágenes lo podemos observar. Hay varias imágenes en donde vemos personajes, por ejemplo, Tlaloc o Tezcatlipoca mismo, por mencionar solamente dos, que aparecen en ocasiones rodeados por completo por los glifos del Tonalpohualli, es decir, en su cuerpo están colocados en lugares específicos los glifos del Tonalpohualli, indicándonos alguna relación de ciertas partes del cuerpo o de ciertas zonas relacionadas específicamente con cada uno de los glifos. Y es curioso que Quetzalcoatl siempre aparece asociado al sexo, particularmente al miembro viril masculino. Bien, y toda esta carga sexual, este simbolismo que nos habla de todas estas cuestiones, también le viene a Quetzalcoatl en su asociación con su patrón, con su regente, que es nada menos que el señor Huehuecoyotl. Ese personaje tan interesante que está nahualizado en Coyote y que bueno, sabemos que es una advocación directa del señor Tonacatecutli. Recordemos que Tonacatecutli y Tonacacíhuatl, los dos miembros de la pareja primordial, de la pareja primigenia que dio origen prácticamente a todo, ellos aparecen en diversas advocaciones y diversas advocaciones, indicándonos una diversidad de todos los ámbitos en los que están involucrados, todos aquellos ámbitos que tengan que ver con, con el origen de la vida, con la preservación de esta, y también, por ejemplo, con el alimento y con la procreación, son temas primordiales del ser humano y por lo tanto le vienen de su influencia con Tonacatecutli, el señor de nuestra carne, y de Tonacacíhuatl, la pareja primigenia primordial. Aquí vemos a Huehuecoyotl llevando a cabo una labor muy interesante, ya que él está danzando. Él, antes que nada, es reconocido como el señor de la danza. No solamente de la danza, también de la fiesta, de la algarabía, de la música, del relajo, vamos a ponerlo así, en el más amplio sentido del término, ya que Huehuecoyotl también encarna algunas cuestiones, como precisamente la fiesta, y la fiesta entendida como celebración de la vida, como el gozo por la vida,
y el disfrute de esta, pero también sabemos que en esa misma actitud de fiesta y de gozo puede haber alguna especie de desboque o desenfreno, y bueno, pues también Huehuecoyotl está asociado a esas actitudes, pues de alguna manera nocivas, vamos a ponerlo en esos términos, a los que nos puede llevar precisamente el desenfreno, no solamente sexual, sino también el de la fiesta y el de la celebración, pues todo tiene un límite. Y Huehuecoyotl también está asociado precisamente a todas estas consecuencias que se tienen cuando precisamente hay personas o en ocasiones la fiesta se pone tan buena que no queremos parar. Así que hay muchas actitudes que pueden derivar de esta conducta, y bueno, pues Huehuecoyotl también tiene que ver con esas cuestiones. Interesante contraste lo que está portando en sus manos, o más bien en sus garras, el Huehuecoyotl. De un lado, pareciera estar tomando por los cabellos, o soltando o a punto de tomar por los cabellos a ese hombrecito de color rojo que está justo debajo de él, ¿sí? Y que de todos modos pareciera estar replicando o espejeando de alguna manera eh, su movimiento, su posición de danza. También, por otro lado, pareciera Huehuecoyotl estar montando al hombrecito, estarlo a punto de montar sexualmente, ya que además por el tipo de posición, podemos decir, es sugerente en ese sentido. También ambos personajes, sobre todo Huehuecoyotl, tienen de manera muy prominente dibujado su miembro viril, lo cual nos indica también la actitud pues sexual de esta posición y de esta escena. Además del hombrecito de color rojo que está reflejándolo a él, que está espejeándolo en su posición, vemos en la otra mano un sartán de joyas enormes, unas joyas preciosas, grandes, que están conformando ahí un adorno, un arete o un colgajo de joyas muy bonito, y bueno, pues contrasta con el color y con lo que podría estar representando ese hombrecito en ese momento. Por otro lado, vemos que Huehuecoyotl, de su boca surgen, hay dos elementos importantes. Uno, surge de su boca como conectándolo con el interior de su hocico, un flujo de color rojo que sale o entra, ¿sí? Pudiera ser ambas cosas, y que lo está conectando con el ave de rapiña que vemos en la parte de aquí. Por otro lado, tenemos también la cola de la serpiente de coral, que precisamente por ser la cola la que se está mostrando, nos indica que está penetrando en la boca de Huehuecoyotl. Esa serpiente de coral que sabemos que además está representando la fuerza vital, la energía tonálica en su forma particularmente, en su manifestación, perdón, de energía sexual, energía vital. Otro de los seres muy presentes en nuestro entorno, compañeros que aparecen en todo instante, que es la lagartija. Otro ser que también basa su gran población actual y que será imposible que baje a partir de que también se reproduce muchísimo. Es un ser que, por lo menos aquí en el centro de México, es muy fácil de encontrar por todas partes. Es muy importante lo que de una manera gráfica representa este glifo, porque es integrador, integra dos propiedades, dos naturalezas, rojo y azul, y eso es muy contundente. Y creo que tiene mucho que ver precisamente con la misma presencia de Huehuecoyotl en esta oportunidad, porque si nosotros revisamos, por ejemplo, el Huehuecoyotl de la Trecena Xochitl, veremos que su aspecto y el entorno completamente es mucho más enfocado a la danza. Y en este caso, el reflejo de Huehuecoyotl implica más lo sexual, como que aquí Huehuecoyotl tiene más implicaciones, a pesar de que luego se ve una posición que podríamos decir que a lo mejor está danzando, pero lo que pone de manifiesto en sí a tener la serpiente roja, a tener el pene erecto junto con el otro hombrecito, pues nos hace mucho más énfasis en las cuestiones sexuales, en las cuestiones de la sexualidad. Así que en principio tenemos una
manifestación esencial, porque recordemos que cuando vemos a Tonacatecuhtli como regente de Cecipactli, observamos a Tonacatecuhtli totalmente auspiciando un momento de engendrar. Y una vez más aquí se hace presente, ¿no? Al auspiciar a este glifo, ya de una forma muy literal, ¿no? Yo diría, bueno, Serer lo llama, literalmente le dice el dios del instinto sexual. Yo incluso podría decir en la imagen como aparece y como la vemos, podríamos decir que incluso es de la sexualidad masculina, porque la referencia es completamente clara y directa a la sexualidad masculina y a todo eso que hemos visto en repetidas ocasiones en el varón, en el masculino a lo largo del Tonalámatl, en donde al masculino lo vemos constantemente aparecer junto a la serpiente roja en una alusión completamente directa a su sexualidad, y parte de lo que el Tonalámatl nos está constantemente educando y enseñando es cómo la energía sexual es como una especie de oleaje en el cual también hay momentos de contención y hay momentos en los cuales incluso podríamos decir que hasta la propia fecundación es algo demasiado propicio o adecuado. Además, esto lo podemos relacionar también con ese principio de nuestra propia trecena, que es Tlaloc, y que es un fecundador, y que es un masculino, una entidad que tiene un aspecto masculino, representando la lluvia como fecundadora también. De alguna forma, el primer elemento que yo diría que tenemos asociado hoy es esa posibilidad también, porque estamos en Huitzlampa, y en Huitzlampa, que en esta ocasión le van a corresponder números muy, muy interesantes, porque imagínense, vamos a tener el número 2, el número 10, el número 6, con Huitzlampa, un rumbo donde están los descarnados, pero donde también, bueno, hay descarnados, no solamente en el Mictlampa hay descarnados, en Huitzlampa también hay descarnados, pero también está todo lo relacionado con la procreación, con la vida, con la fertilidad. Entonces tenemos esa fuerza a nuestro favor en este glifo principalmente. Me gusta mucho la aparición de ese volátil, de esa ave poderosa, que también tiene una presencia aquí que se conecta y que de alguna manera también nos indica esa supremacía de esos seres en el mundo y nos hace entender de alguna forma una conexión con la naturaleza de por sí ya bastante guerrera de esta trecena, como una composición total. Entonces, para mí, hoy creo que el trabajo del guerrero tiene que ver con esa potencia, con esa fuerza que existe, con esa energía que, si no la vamos a utilizar para procrear, se puede utilizar para muchísimas cosas, ¿no? Y por lo mismo hay que saber gestionarla. Sobre todo eso, gestionarla, no verla como un pecado, no verla como nada de eso, sino más bien tener una excelente gestión de esa fuerza que está a nuestro lado y que sobre todo es uno de los puntos terminales de la manifestación de Tonacatecuhtli, porque recuerden que Tonacatecuhtli también se manifiesta a través del alimento. Y ese alimento se convierte en tona, y una de las salidas principales del tona es precisamente, digamos, el acto sexual. Entonces también es parte de lo que tenemos ahí, y entonces creo que es un buen principio. Ya veremos cómo combina con el número que tiene también su propia carga, que le da a dar un matiz peculiar a este glifo en especial. Un glifo muy interesante porque alude precisamente a esa sexualidad, a esa fuerza, energía que todos los seres tenemos, porque, y sobre todo el ser humano, ¿no? Y que es a través del cual pues va a seguir poblando la tierra, es a través de su sexualidad. Desde la niñez, ¿no? Tenemos este impulso natural, este deseo de explorar nuestro cuerpo, de experimentar las sensaciones y descubrir ese placer que existe ahí. En la adolescencia pues se transforma, ¿no? Explota. Yo digo que se ve como cuando aprecias uno de esos fuegos artificiales, ¿no? Así es la manera en que los adolescentes expresan su sexualidad. Es un descubrimiento y un despliegue de colores, creo yo. Y además es esa
invitación que la propia vida y el desarrollo por el crecimiento propio del cuerpo te hace a conocer a otros que están fuera de tu círculo, de tu núcleo en el que has crecido, ¿no? Dentro de tu familia, por ejemplo, buscas conocer a otras personas. Entonces, la sexualidad, como bien decías, hay que saber llevarla, contenerla, trabajarla incluso, ¿no? Hacerse consciente de ella y de todo lo que representa y la gran fuerza que nos da. Sabemos que cuando la vivimos con plenitud, pues nos permitimos realmente esa unión, ese encuentro con la dualidad, ¿no? Esa emoción, ese gozo del corazón, ese vivir y hacer con el otro, pues una hermosa melodía, un hermoso verso, una poesía incluso. Entonces, es es un impulso vital que tenemos que resignificar. Y Quetzalcoatl, pues nos está mostrando, como les decía yo al inicio, pues esa dualidad, esos dos opuestos y complementarios, porque incluso hasta los colores que le han puesto, el verde y el rojo, pues son complementarios. Entonces, ese encuentro con la dualidad está ahí con esta representación del signo Quetzalcoatl. Entonces, pues vamos a vivir nuestra sexualidad con plenitud, con conciencia y con responsabilidad, ¿no? Sobre todo con responsabilidad, que sea cuando uno hace las cosas de manera consciente y responsable, las disfruta con toda la plenitud de la que es posible. Huehuecoyotl representa también esa experiencia acumulada a lo largo de la vida. Y bueno, pues vamos a ayudar a los jóvenes y a los niños a transitar por este descubrimiento de su sexualidad. Nos toca a nosotros como adultos responsables y que como Huehuecoyotl, pues ya llevamos experiencia en ello. Y Huehuecoyotl, pues es la fiesta también, como ya lo han referido mis compañeros. Así que estamos de fiesta hoy para entender quiénes somos y cómo estamos integrados y que la fuerza sexual es parte de nuestra estructura, de nuestro sentir, incluso de nuestro pensamiento. Entonces vamos a canalizarla de la mejor manera y que sea un encuentro con ella pues placentero y lleno de dicha, de gozo y de placer. Muchas gracias, Vivi. Gracias, Rolando. Vamos a continuar viendo la relación de Quetzalcoatl en términos del contexto dentro de la trecena. El lugar que le corresponde a Quetzalcoatl dentro de esta trecena es el numeral 6, la posición sexta. Y por lo tanto, esa misma posición le otorga otra serie de características y de significados asociados particularmente a esta coordenada Chicuase Quetzalcoatl. Vemos que el número 6 es un número muy interesante, un número muy poderoso. Es un número que además, de entrada, pues es la duplicación del número 3, potencia todas las ideas y los significados asociados al numeral 3, que tiene que ver con el fuego, que tiene que ver con el agua, con la fluidez, con la resolución de la tensión que viene del 2, etcétera, etcétera. Bueno, pues el 6 es la potencia del número 3 y además es un número que está asociado por completo al Mictlan. Es un número que tiene una asociación directa, muy estrecha también, con Mictlantecutli y con todas las temáticas que tienen que ver con los ámbitos del Mictlán, de la región de los muertos y de todos aquellos ámbitos en los que pues accedemos a esa oscuridad y a esa parte misteriosa, tanto de nuestro ser como de nuestra naturaleza y también de la naturaleza misma. Entonces, Mictlantecutli, aquí lo vemos precisamente llevando a cabo una labor muy interesante en la que él está abriendo la visión, la conciencia a ese personaje en el que parece que le está sacando el ojo con ese punzón. Bueno, pues la acción es muy elocuente y evidente en el sentido de que está llevando a cabo una labor específica que tiene que ver con la secuencia del nacimiento de los seres humanos. Es un almanaque interesante en el que aparecen 4 números siempre asociados
a cada uno de los tonalis y por lo tanto a cada una de las personas que nacen bajo el influjo de ciertos tonalis, van teniendo el patrocinio de las etapas de su nacimiento asociadas a diferentes númenes. Y en este caso, bueno, la estampa que estamos colocando aquí es en la que Mictlantecutli precisamente está llevando a cabo esa labor con ese personaje, con ese recién nacido. Entonces Mictlantecutli y todo lo que tiene que ver con el Mictlán está asociado al numeral 6. Vamos a ver el numeral 6, el numeral chicuase, siempre esta es una posición interesante porque tanto el sexto glifo, que es Miquistli, ¿sí? El sexto glifo de los 20 es Miquistli, es la muerte. En la sexta trecena también es Semiquistli, ¿sí? Es decir, en varias escalas, a varias escalas, en varios órdenes, el 6 siempre va a estar asociado al Mictlán y por lo tanto también al lugar de los muertos, al lugar del reposo, del silencio y de la oscuridad. Por otro lado, tenemos a otro acompañante que contrasta bastante con esta cuestión, porque él es un ser es un ser que está asociado a la comunicación entre el mundo de lo divino y el mundo de lo cotidiano. Y también es un ser nocturno, también es un ser que pertenece a los ámbitos de oscuridad y de misterio que también envuelven al Mictlán. Es el chicuatli, la lechuza. Aquí vemos a este precioso animalito, precisamente con todas sus plumas erizadas de Tecpat, indicándonos precisamente su cualidad de ser cazador, de ser de cuidado, ¿sí? Porque estos animales sabemos que también, si bien no tengo noticias de ataques o de algo así similar, de una lechuza, de algún búho hacia el ser humano, sabemos que en su escala, en su mundo, pues son seres de respeto porque son seres depredadores, son cazadores. Y sobre todo el chicuatli es un cazador nocturno, es decir, con unas ventajas extraordinarias en términos de lo que le proveen sus cualidades físicas, ¿sí? Por ejemplo, la visión que tiene es una visión extraordinaria y que le permite justamente ver en la noche. Ver ahí donde todos los demás seres no pueden observar, donde no pueden ver. Bueno, pues Chicuatli se desenvuelve con soltura y puede incluso darse el lujo de cazar de noche, localiza a su presa, al igual que las águilas. Bueno, pues vuela, no desde las alturas del cielo, allá lo más remoto, sino desde algún árbol cercano, vuela precisamente para atrapar a su presa, ¿sí? Y lo hace con una precisión, porque la noche la tiene como aliado y la noche permite darle ciertas ventajas a este personaje, a esta ave, que bueno, es una cualidad que comparte con todos los seres que habitan en la noche, por ejemplo. Así que por eso mismo está asociado este ser, no solo a lo nocturno, sino a todas las cuestiones que tienen que ver con el Mictlán, que ya estuvimos enumerando hace unos minutos. Y bueno, la otra cualidad que quiero mencionar antes de darle la palabra a mis compañeros es el hecho de que este animal, en su representación gráfica, tiene una peculiaridad interesante que es la forma en la que este animal está volteando su cabeza, no solo aludiendo a la capacidad que tienen los búhos y las lechuzas de girar su cabeza de manera pues bastante sorprendente, sino que además está indicándonos una cualidad específica que es la capacidad de, así como Chicuatli ve en la noche, podemos decir que es la capacidad de ver en la oscuridad y de ver más allá de tus propios límites, de tu propia realidad. Chicuatli está trascendiendo precisamente no solamente los límites de las reglas iconográficas en las que está mirando de frente, está volteando a mirarnos de frente. Todos los demás personajes, todos, quiero decir, todos absolutamente, miran de perfil, están dibujados de perfil y siguen siempre la secuencia de lectura del documento. Bueno, pues Chicuatli no sigue esta regla. Su cuerpo mira hacia el lado que todos están siguiendo, pero su cabeza gira mirando directamente al consultante y al observador de la Moshli.
una convergencia interesantísima. En primer lugar, porque se forma, efectivamente, el número 6 es el número de Mictlantecutli, el número de Mictlán, el número 6 es el número de la muerte. Al formarse un eje entre Huitztlampa y Mictlampa, de alguna forma, entre el norte y el sur, nos está abarcando una serie de propiedades muy interesantes, porque por un lado tenemos un glifo que alude a la vida, que alude a la procreación, y como siempre, en el balance está la otra parte, que es la muerte, morir, la vida que termina. O sea, la vida continúa, la vida es permanente. Lo que no es permanente es el estado en que nos encontramos, digamos, el ego, la personalidad, eso no sobrevive. Pero sabemos que todo lo demás sobrevive, y no es poca cosa. ¿No? Todo lo que hacemos, incluso imprimimos la vida de los demás, de nuestra propia energía, de nuestro propio tona, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que se reflexiona a través de esto. Para mí, además, el 6 tiene esa relación, porque si ustedes se ponen a pensar, uno de los números que más refleja el sentido humano es el número 5, por muchas razones, porque lo hemos explicado como los 4 rumbos tienen un centro, y en ese centro estamos nosotros. Siempre nosotros tendremos 4 rumbos a nuestro alrededor y a la distancia, y siempre estaremos en el centro de esos 4 rumbos. Además, tenemos nuestro 5º dedo, que es lo que nos da la cualidad humana, que es la que nos permite desarrollar un montón de actividades. Entonces, el número 6, ¿qué es lo que viene después de nuestra vida y de la existencia humana? Pues la finitud, la muerte. La muerte en muchos sentidos, no solamente en el sentido literal de morir, sino también en el sentido de cambiar y transformarse. Entonces hay una asociación, y además ya verán más adelante, hay una asociación muy directa también entre las imágenes mánticas y la presencia de Mictlantecutli. Como acompañante oportuno de la muerte es precisamente Chicuatli, un ser de la nocturnidad. Al hablar de nocturnidad estamos hablando precisamente de todo ese reino, de todo ese universo, ¿no? Recordemos también que cuando llega el invierno, el norte se hace oscuridad. Entonces la oscuridad es 100% también representada aquí por un ave que fíjense, teníamos a un gavilán, teníamos a un ave también de presa, pero esta ave también es exactamente ave de presa, las dos son ave de presa, a tal grado, ahora que comentaba Gerardo acerca de que esta ave es una ave de respeto, claro, conviven incluso exactamente en el mismo hábitat. Decían por ahí, ¿no? Dice, a veces en algún lugar parece como un condominio donde habita el águila y donde habitan todos esos seres que son aves de presa diurnos, habitan también las aves de presa nocturnos, y solamente cambian de turno y no se depredan unos a otros, ¿no? Porque se tienen demasiado respeto. Entonces, pero hoy tenemos a los dos. Nos está abarcando una buena presencia. Tener estas dos aves con nosotros, tenemos una ave diurna y una ave nocturna. Quisiera mencionar también, antes de ceder la palabra, la presencia solar de Tonatiuh. Así que, como señor de la noche, entonces tenemos muy completo el mapa. Tenemos desde el mismo cuerpo de Quetzalcoatl, que está precisamente encarnando las dos naturalezas, ¿no? Dos naturalezas en un solo ser, como todos nosotros estamos plagados de dualidades que hay que ecualizar para poder encontrar lo que a nosotros nos da un balance perfecto, ¿no? en nuestra vida diaria. Y así el tonalama todos los días nos provee balances distintos para poder entender la vida. Entonces, así como tenemos el Mictlán, así como tenemos esa parte que es oscuridad, tenemos también el resplandor del sol, tenemos el resplandor de Tonatiuh, en este caso lo vemos ahí portando una ofrenda. Así que ya puesta la mesa, tenemos entonces elementos bastante buenos en cuanto a complemento, creativos, también reflexivos, de alta conciencia acerca del valor de tener la vida, de tener la energía dentro de nosotros para estar vivo y en qué lo vamos a ocupar.
y también el buen augurio de tener ese sol que mientras esté ahí, mientras salga todas las mañanas, habrá alimento y habrá vida y habrá continuidad en la existencia de los seres humanos. Así es, esa energía, esa vida nos brota desde el centro de nosotros mismos, muy cierto. Y bueno, pues los coras, por ejemplo, de Nayarit, ellos tienen una historia que habla del fuego y quien guardaba o tenía a su cargo el fuego era una iguana, ¿no? Y sabemos que la iguana pues es como una gran lagartija. Entonces, fíjense cómo esta Quetzalcóatl hoy nos trae ese recuerdo de ese fuego, ¿no? Ella es la portadora del fuego. Y muy interesante que esté hoy en el número 6, que alude al Mictlán, porque también hay relatos en donde mencionan que aparte de Izcuintli, que va y viene al Mictlán, también Quetzalcóatl va y viene al Mictlán, ¿no? Entonces, fíjate, lleva ese espacio oscuro y frío, lleva el fuego, ¿no? Y el fuego pues también está representado por esa energía que tiene el sol. También el sol es fuego, entonces pues ahí tenemos todo ese simbolismo, ¿no? Quetzalcóatl acompaña hoy a Tonatiuh, y que es el señor de la noche, y bueno, pues estaremos yendo al Mictlán también con esta ave que pues tiene esos ojos tan grandes y bien abiertos, pues que sea el fuego y nuestros ojos bien abiertos los que nos ayuden a disfrutar y a resignificar lo que como seres humanos somos, ¿no? Que estamos realmente dotados de grandes poderes, digo yo, y en eso consiste el nahualismo, en reconocer los poderes que tenemos para poder explorarlos, y la sexualidad es uno de ellos, y es muy poderoso porque es una energía además creativa, ¿no? Creo que es por excelencia la energía creativa, de ahí viene ese querer crear, ese querer existir y hacer algo más. Una sexualidad madura está conectada no solo con la belleza y la ternura o con lo suave, sino también con la aceptación y el disfrute de la vida misma en ambos planos, en el plano consciente y en el plano onírico, ¿no? Del mundo onírico, en donde pues vamos y nos reencontramos con todo aquello que está esperando ser descubierto. Las ensoñaciones y el simple hecho de descansar, de dormir, ya nos potencia, ¿no? Nos devuelve despiertos con toda la energía, así como el sol renace y sale del Mictlán, así nosotros estamos yendo y viniendo con si vamos preparados, pues regresaremos muy potenciados. De eso se trata, de que Mictlantecutli, como en esta imagen, nos abra ese ojo y desarrollemos esas habilidades de esta Chicuatli que es capaz de ver en la oscuridad. Entonces, que podamos ver en la nocturnidad de nuestra alma y podamos resignificarnos y podamos presentarnos con toda esa energía. Y si estamos en dualidad, pues mucho mejor, ¿no? Vamos a crear pues con más potencia. Excelente, muchas gracias, Lili. Gracias, Rolando. Vamos a continuar entonces, ya después de haber revisado todos los acompañantes y las confluencias que están a través del numeral y del glifo. Vamos entonces a ver las imágenes de pronóstico para rematar estas interpretaciones. Vemos en la parte baja una gran ofrenda. Y digo gran no solo por el tamaño de los elementos que están representados, sino por lo monolítico que luce esta composición, porque bien pudieron haberlos dispuesto, como los hemos visto en otras ocasiones, de manera aislada los elementos. Sin embargo, aquí, por alguna razón, decidieron ponerlo de esta forma, en la que están colocados uno encima del otro, y también en diversos planos, ya lo vamos a ver. Vemos en la parte de abajo una tinaja que contiene de manera muy, muy elocuente un líquido precioso. Vemos ahí un chalchihuite, ¿sí? Lo cual recordemos, representa la joya, el chalchihuite, representa la gota de agua como precisamente lo más precioso, la joya más preciada, ¿sí? Que tenemos. Así que los líquidos, particularmente el agua, bueno, pues están representados por ese chalchihuite, y al indicarnos con ese chalchihuite
dentro de esa tinaja, nos está indicando que hay un líquido precioso ahí dentro. Ese líquido, por la espuma que vemos en la parte de arriba y por el color, sabemos que es el pulque. Esta bebida sagrada, nutritiva, deliciosa, que sabemos que estaba normada y dedicada, o más bien era de exclusivo uso y era exclusivo uso de cierto tipo de personajes, quienes ya se habían ganado precisamente el privilegio de poder beber esa bebida. Y no solamente eso, sino que también sabemos el estado alterado al que puede conducir la ingesta del pulque, sobre todo del pulque más recio, más fermentado y también adicionado con ciertas hierbas, raíces y en ocasiones hongos también, precisamente para potenciar su capacidad de llevarnos a otro nivel y a otro estado de conciencia. Bueno, pues ese pulque ceremonial estaba destinado y era de uso exclusivo de los ancianos y de las personas de conocimiento, está presente también aquí como parte de esta preciosa ofrenda. Arriba, justo arribita de la espuma, vemos esa bola de color negro que está aquí en medio, ¿sí? Por eso les decía que la superposición de los elementos es curiosa y además nos está mostrando cuál elemento está adelante y atrás de cada uno. En toda su la forma en la que están representados los elementos, pues sabemos que hay dos dimensiones nada más, porque el medio gráfico, el medio del dibujo, la pintura, pues así esas son las características que tiene. Sin embargo, podemos representar la tercera dimensión, podemos representar los planos en los que se nos van presentando los elementos, al superponerlos y al colocarlos de cierta manera que nos indique visualmente precisamente eso. Y en la parte de arriba de ese pulque tenemos al octelolotl, esa bola de caucho que también era adicionada con varios ingredientes que le conferían una capacidad pues aromática y también transformadora del ambiente en el que era quemado. Transforma el ambiente como parte del ritual y de la ceremonia, precisamente para lograr transportar a los oficiantes y a los participantes del ritual o de la ceremonia a ese mundo fuera del tiempo, a ese mundo que lo conecta con el mundo, con la realidad mítica. ¿Sí? En la parte de atrás, y digo atrás porque claramente detrás del octelolotl y también encima del pulque, pero en la parte de atrás está la bandeja, una gran vasija de color amarillo, pardo, lo cual nos indica que probablemente sea de barro esta gran vasija, adornada también con unas floresotas, indicándonos, igual que el chalchihuite nos indica la presencia de una joya, en este caso de un líquido precioso. Las flores también embellecen, engalanan y convierten en sagrado y en importante los elementos donde aparecen colocadas las flores. Arriba de la vasija, o pareciera estar emergiendo de la vasija o a punto de entrar, como sea, está encima de, y alcanzamos a ver prácticamente la totalidad de un bulto, ¿sí? Aquí no podríamos hablar de un bulto mortuario, tal vez más bien de un bulto de reliquias y de elementos sagrados, importantes y preciosos que sabemos que se coleccionaban o se conservaban precisamente reunidos, todos estos elementos sagrados de los antepasados, en donde se guardaban justamente no solamente reliquias de objetos de difuntos o de los antepasados, sino también en ocasiones algunos huesos y algunas cuestiones que tenían que ver precisamente también con esa persona. ¿Sí? Entonces se conservaba su memoria de la corporalidad de que una vez tuvo esa persona, ¿sí? A través de la conservación de ciertos elementos propios de la persona y, bueno, algunos objetos que tenían que ver con esa persona y que eran importantes para ella. Así que este
bulto sabemos que es un bulto de esta índole y que además tiene una textura muy interesante, como si estuviera hecho también de alguna especie de piedra de color verde, jade o algo así. Bueno, pues el bulto además tiene colocadas encima, y digo colocadas porque parecen estar clavadas literalmente en el bulto, o cuando menos ocultas detrás del bulto, un par de espinas de maguey, y las vemos perfectamente identificadas. Obviamente no podemos ver la punta porque la punta pues ya está dentro, encajada en el bulto. Lo que sí podemos ver es este chorrito de sangre que corre por la orilla de ambas espinas, indicándonos la función de estas espinas de maguey. Sabemos que son parte del ritual del autosacrificio, el otorgamiento del tona a través de la sangre, y por eso esta sangre está chorreando a lo largo de la espina porque ya ha sido utilizada. Estas espinas, además, tener sendas floresotas también indicándonos, como ya lo mencioné, lo precioso y lo sagrado del elemento, tiene además unos ojitos estelares, un par de estrellas rematando sus cualidades gráficas para indicarnos que estos son elementos vivos. Estamos ante unas espinas de maguey que tienen una función específica, pero que se consideran elementos vivos. Muy bien. La parte de arriba, complementando y completando la lectura y las influencias que otorgan estas imágenes a los tonalting, tenemos una escena muy bella, donde vemos también una vasija de color amarillo en la parte de baja, una gran vasija que contiene también una ofrenda. Esa ofrenda es la ofrenda del alimento de maíz, los tamales particularmente. Estos tamales que sabemos que no son simplemente un alimento en términos, digamos, en los términos más burdos que podamos describirlo, sino más bien es un alimento sumamente importante con una carga simbólica tremenda, que es la que queremos mencionar aquí. El maíz representa un logro del ser humano de esta parte del mundo, un logro no solamente científico, sino también cultural y, por qué no decirlo, también espiritual. Llegaron a un grado tal de avance y de conocimiento, de identificación y de conocimiento pleno de la naturaleza, fueron capaces de modificar varios cultivos para lograr llevarlos a un estado en el que el ser humano se pudiera beneficiar de ello de mejor manera. Convirtieron al teocintli, un simple pastito, lo convirtieron en la gran mazorca que nos alimenta todavía hoy en día, no solamente a los mexicanos, sino prácticamente a todo el mundo. Y por si fuera poco el proceso milenario que llevó a cabo el ser humano de esta parte del planeta para desarrollar esa planta y esa mazorca, todavía tuvo que desarrollar más tecnología y más echar a andar su creatividad para desarrollar otros procesos que pudieran convertir a ese maíz en alimentos, ¿sí? Y entre esos procesos existe el nixtamal, que sabemos que es este proceso en el que se prepara el maíz para su mejor consumo por parte del ser humano, y bueno, derivado de eso, pues hay una serie de alimentos y de versiones en las que se presenta el maíz, una diversidad tremenda de productos que surgen de él, y bueno, pues los tamales son unos de los más depurados de estos elementos y están en representación aquí de todo esto que comentamos en esta ofrenda. Una ofrenda que además está adornada con dos banderas de color rojo, que si nos lo observamos perfectamente, en realidad son como tramos, podríamos decirlo así, viéndolo gráficamente,
como tramos de la serpiente de coral. Tiene exactamente el mismo decorado con el que representan a la serpiente que vimos anteriormente. Lo interesante de esta ofrenda no es solamente su belleza, su tamaño y lo que representa, sino el hecho de que está siendo reclamada, está siendo, digamos, hay una respuesta a esta ofrenda, a este ofrecimiento, a este ritual por parte del Quetzal que está descendiendo sobre esta ofrenda. El Quetzal simboliza abundancia, riqueza, belleza, ¿sí? Todas ellas cualidades, pues, muy positivas y muy buenas. Bueno, pues así como bello y hermoso es el Quetzal, todo lo que él representa y lo que él trae también es de esta índole. Así que el hecho de que el Quetzal descienda sobre nuestra ofrenda indica justamente una reciprocidad, una, una respuesta positiva, una respuesta adecuada de la petición o del ofrecimiento que se está llevando a cabo en este momento. Pues yo sí les voy a presumir que mientras estaban en el programa, es la hora en que llega el pulque, y ya llegó el pulque. Así que, salud. ¡Ay, Ya qué que rico! Salud. fresquecito. Ahorita Saludcita. acaba de... Por cierto, el señor del pulque, Gerardo, te manda muchos saludos. Ah, pues muchas gracias, igual yo a ella. Mire, hasta se parece la No tina. lo veo. ¿Te puede darle un Ajá, traguito? Qué rico, qué rico. Salud, salud. sí se parece Ah, la tinaja, ah, exactamente. delicioso, 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 fresco, de canoa, aquí de la Matlalcueyes, para que también todos se motiven a tomarse un pulquito el día de hoy, ya que nos lo está mandando. Fíjense nada más cuántas menciones tiene en el Tonalámatl el pulque, aparece muchas veces, ¿no? Constantemente se está hablando del pulque en Dalí como complemento del alimento, como complemento de la ofrenda, tanto pulque como ritual, como también simplemente alimenticio. Por eso yo sí tengo mis dudas de que no se tomara tanto, ¿no? No tendríamos una proliferación tan grande del maguey si no fuera algo que se puede beber y que además hoy sabemos que es muy saludable beberlo, completamente saludable. No tiene nada que ver con estar tomando una cerveza todas las mañanas, no tiene nada que ver con eso. Sería más bien como tiene que ver con la salud. Es una vida muy saludable. Bueno, pues tenemos aquí en principio un acto importantísimo porque si bien tenemos a veces elementos que van juntos, pero están dentro de una imagen de las imágenes de pronóstico, de las imágenes mánticas, a veces tenemos elementos, pero están separados. Aquí se aseguraron de poner integrado todo va junto, ¿sí? Tanto, en primer lugar, el pulque, obviamente, aquí presente conmigo también, el pulque, lo cual le da un carácter, pues, totalmente, aquí sí, en este caso, ritual, ¿no? Es una celebración, yo diría, también se podría decir, es un festejo, no es algo trágico tener ahí todas esas memorias, no estamos hablando de memorias del pasado, estamos hablando cuando se ve un bulto, estamos hablando de la raíz, del origen, de todo lo antepasado, de todo lo antiguo, de todo lo que nos da lugar, ¿sí? Y todo eso es hoy el centro de precisamente esta reflexión, y fue colocada esta imagen justamente en la sexta columna, asegurándose que siempre que pasemos por esta imagen vamos a tener esa conexión con Mictlantecutli y vamos a estar en el Huitztlampa. A veces nos tocará Coetzpalin, a veces nos tocará Tochtli, a veces nos tocará Malinali, pero siempre estaremos en Huitztlampa y siempre habrá esta combinación. Quiere decir que una vez más tenemos ante nosotros la condición de entender que la vida y sobre todo la conciencia está apoyada, estrictamente apoyada en el trabajo que han realizado los antepasados, todos los antepasados humanos, ¿no? Porque no solamente los nuestros, los de Anáhuac, sino todos los que nos proveen las condiciones hoy para existir, son en parte. Pero ¿cuál es la mejor ofrenda que nosotros podemos entregarle a esos antepasados? También eso está claro porque está coronando toda esa ofrenda 2 espinas de maguey. Una de las plantas más sagradas que pueden existir, que precisamente nos da el pulque,
pues está ahí también como instrumento de autosacrificio. La espina de maguey nos indica esa determinación que hay que tener y ese nulificar, ¿sí? Ciertos impulsos para poder hacer una punción con la espina de maguey, de la misma manera que tenemos que suprimir ciertos estímulos, ¿no? Todos tenemos resistencias a determinadas cosas, ¿no? Nos cuesta a veces mucho trabajo ciertas cosas y lo importante es desarrollar hábitos que nos permitan sobreponernos a esas conductas. A veces necesitamos ayuda para que alguien nos pueda proveer, a veces podemos necesitar a lo mejor esta medicación. Bueno, pero no importa, lo que hay que tener conciencia es el saber sobreponernos, ¿no? Saber que hay situaciones que a veces nos pueden resultar difíciles, ¿no? Ciertos arranques, ¿no? A mí a veces me cuesta trabajo el arranque en la jornada de trabajo, ¿no? Me cuesta, veo el volumen de cosas que tengo frente y digo, ¿por dónde empezamos esto? ¿No? Es muchísimo. Pero bueno, hay un punto y casi siempre mi opción en el trabajo, por lo menos, es empezar por lo más difícil. Siempre por lo más difícil. Bueno, pues, de una vez, vamos con este material que tengo que editar y que pues sé que es complicadísimo, ¿no? Por ahí. En fin, pero todo eso precisamente que es lo que está reflejando la espina de maguey, que en su propia vida, en la vida de cada uno de ustedes, estará teniendo su propio reflejo y su propia destino también de comprensión. Pero lo importante es ligar esos dos elementos y el resto también, obviamente, el ritual. Para mí, hoy es el ritual y hoy este pool que va a la salud también creo que de los antepasados humanos, todos los que nos dieron instrumentos distintos para estar vivos, y la ofrenda principal que les voy a dar el día de hoy, pues es eso, es el uso humanamente de nuestra fuerza de voluntad. Cosa que va a tener una recompensa si lo hacemos, porque también en la parte de arriba tenemos un augurio que mejor no puede ser, nos están poniendo ahí enfrente, nos están diciendo, mira, si haces el trabajo, si haces todo el proceso, si tienes ese reconocimiento, y el reconocimiento no es hacerle homenaje, sino reconocer la herencia que tengo de todos mis antepasados. Cuando yo reconozco todo eso y estoy apto para abrirlo, creo que ahí también vale la pena decir que tengo la impresión de que en este tiempo hay un cierto menosprecio al conocimiento antiguo, fuerte menosprecio al conocimiento antiguo. Se le ve como que ya no tuviera ninguna vigencia, como que dicen, sí, en la época en la que éramos primitivos, ¿no? Decíamos ciertas cosas. En la época en la que vivíamos primitivos inventamos el maíz. En la época en la que éramos primitivos inventamos el pulque, inventamos este lenguaje gráfico que no tiene par en el resto del mundo. Entonces, creo que una de las tareas buenas que podemos tener hoy es darnos cuenta que podemos llegar a ser muy soberbios al decir que tenemos un montón de recursos hoy en día que nos hacen posibles. Tenemos hambre, pues vamos a una tienda. Aquí todo es accesible, ¿no? Muchas personas que vienen de otros países siempre me dicen, es que aquí en México ustedes tienen tan accesible la comida, van a un mercado y ahí abunda la comida. Bueno, todo eso es algo que tenemos que agradecer. Y si somos, creo que, agradecidos, si ofrendamos nuestro trabajo a todo eso, vamos a tener una recompensa, ¿no? No es una recompensa etérea ni mágica, sino es una recompensa en que verdaderamente nuestro camino va a ser bastante sólido. El primer reconocimiento que creo que tenemos que hacer es que precisamente este instrumento que nosotros tanto promovemos aquí en Caltonac, ese primer reconocimiento es entender que ese instrumento no puede estar afuera, no puede ser algo que manejemos de una manera teórica. Si realmente queremos ser de Anáhuac, lo que tenemos que hacer es incorporar en nuestra vida tanto esos valores como esos arquetipos, ¿no? Y contrastarlos, ¿no? Meterlos en un estado de balance con los arquetipos que heredamos de nuestra propia civilización y ver cuál es, sobre todo, el que más nos puede servir para resolver una determinada circunstancia. Entonces, para mí, creo que hoy es un buen homenaje. Ya tengo mi pulque aquí listo, ya tengo todo listo. También ahorita voy a ir, yo creo que por unos deliciosos tamales que una vecina que es excelente cocinera, ha estado sacando los fines de semana a vender tamales. Voy a ir por unos deliciosos tamales y va a ser solamente el principio de una profunda reflexión que hoy
nos está impulsando el Tonalámatl a hacer acerca de todos estos principios. Y pues mi invitación a ustedes es que también hagan ese corte en su tiempo, se den un tiempo, un momento del día, si tienen posibilidades, llévense un pulque a un lugar en el que puedan estar de una manera privada y reflexionemos todos esos temas, de ser preferible, de ser mejor, pues Tonalámatl en mano, y ver además de dónde viene y hacia dónde va esta cuenta en esta trecena. Nos ayudará mucho a ir comprendiendo, a ir incorporando. Así que, pues, los invito y me tomo un trago de pulque. Muchas gracias. Ahora sí que, Mosh Pansy. Sí, hay que ir por un pulque, de verdad que sí. Eh, Creo que estamos en una coordenada, en un tonal y que nos ayuda a disfrutar, ¿no? La vida, porque nos presenta en estas imágenes mánticas, pues esa bebida preciosa, sagrada, tan sabrosa, que podemos mezclar con una fruta también y bueno, disfrutar de la vida, ¿no? Esa es, que llegue el Quetzal a nosotros como esos cuerpos que también son de maíz, ¿no? Porque nos nutrimos del maíz. Y bueno, si en el camino del desarrollo de nuestra sexualidad hemos recibido restricciones y creencias negativas acerca de ella, pues hoy toca resignificarla, ¿no? Sabemos que muchas veces los padres, la familia, la misma sociedad, pues nos dificultan aceptar eh, esta sexualidad y también nos dificultan el cómo entender esta integración que tenemos que hacer de ella, ¿no? Porque es parte de nosotros, porque tenemos la misión de vivirla, no solo para continuar la especie, sino también como esa experiencia de fusión y esa experiencia de placer y de encuentro profundo con otra alma, ¿no? Que nos permita vibrar en dualidad y en comunidad, claro que sí. Y pues podemos hacerlo también a través de la poesía. Entonces, si se van a reunir a tomar un pulque, pues también llévense con ustedes algo de poesía para compartir. Yo les quiero leer aquí algo que encontré de Josefa Parra, se llama El exceso. Dice, he de beberte a sorbos muy pequeños, deletrear las frases, hacer alto después de cada encuentro, cerrar los libros de las confidencias, amarte muy despacio y distanciado los besos como islas. Y hay otra que encontré que se llama Acto Amoroso de Ulalume González de León y dice así. Dos se miran uno al otro hasta que son irreales. Entonces cierran los ojos y se tocan uno al otro hasta que son irreales. Entonces guardan los cuerpos y se sueñan uno al otro hasta que son tan reales que despiertan. Dos se miran. Bueno, pues ahí está la ofrenda para hoy. Somos nosotros mismos como esos cuerpos de maíz que reciben al Quetzal. Y bueno, pues a destapar, si hemos tenido nuestra sexualidad por ahí escondida, guardada, vamos a destapar ese bulto sagrado y vamos a resignificarlo. Tenemos todo para hacerlo. Es un tonal que invita al renacimiento. Hay mucha energía, mucha vitalidad y con ello pues viene la salud, ¿no? Entonces hay que fluir en esta vida y hay que mostrar nuestra grandeza. Vamos a decir entonces el día de hoy, el conjuro que les he construido es el siguiente. A ver, permítanme tantito, lo tengo acá. Muy bien, que está, saben que mi compu luego tantos datos que tiene que como dirían por ahí, se chiquea un poco. Pero acá está. Vamos a decir así, Nejni Chicuase Cuetzpalin, yo soy 6 lagartija, yo soy huehuecoyo, la sensualidad, el erotismo, la danza, el canto, la flor que se abre, que se cierra, que se marchita, la conjugación de la muerte y la vida. Yo soy el sol del amor y la verdad. Más aún, yo soy el impulso erótico vital que fecunda todo lo que toca. Y bueno, recuerden que la sexualidad es la fuerza creativa. Muchísimas gracias, Lili.
Pues ahí están las meditaciones, las reflexiones y las inspiraciones que también nos traen estas imágenes en relación evidentemente con la cosmovisión a la que pertenecen, que eso es lo más importante. Las imágenes son simples vehículos de comunicación para llevarnos a precisamente aplicar todos los conocimientos que se tienen a través de la cosmovisión y de la filosofía de los pueblos que habitaron lo que ahora llamamos México. Gracias por su atención, gracias por estar aquí, gracias Lili, gracias Rolando, a todos los que nos acompañaron, ¿sí? En esta ocasión, a través de Facebook Live y a través de YouTube. Los invitamos también a que nos visiten en Instagram, Facebook y en YouTube, donde están colocados todos nuestros programas previos y donde pueden consultar prácticamente ya cualquier tonali que quieran, ya está colocado ahí, comentado. Así que los invitamos a acercarse a nuestras redes. Y bueno, pues no me resta más que despedirnos, agradecerles su atención, dejarles un fuerte abrazo, el deseo de que tengan un excelente día y sobre todo un muy, muy provechoso tonali chicuase huetzpali. Así sea. Hasta pronto y gracias Muchas por gracias. estar con nosotros y compartir. Hasta luego, muy buenas días. Días. Pues estoy a punto de decir tardes. Bueno, es que como siempre estamos a las 5:45, Sí, ¿no? ahorita ya hay Sientes que- chingas, ya después de tarde. Muchas Así gracias. es. Hasta luego. Un abrazo fuerte a todos. Bye.